Así es que adelante, licenciado. Está bien, gracias. Gracias, pues buenas tardes. Bueno, antes de poner la presentación, yo les había dicho que si ustedes querían comentarnos algún testimonio, algo que tuvieran por ahí de alguien, con eso iniciamos si gustan. No sé si alguien quiera comentarnos o lo dejamos para el final, vayan madurando algo, no sé. ¿No traen a alguien que quiera comentar? Bueno, al rato nos comentas tú lo de tus tíos, ¿o qué eran? ¿Dijiste? Hermanos de tu abuelita, 2 que ahorcaron. Bueno, vamos pues a iniciar con lo que ya lo decía Uriel. De los que vamos a ver hoy no son reconocidos ni como santos ni como beatos, pero sí murieron dentro de. Entonces, para nosotros muchos ya les decimos que son unos mártires. Son unos mártires aunque no sean reconocidos como tal, porque para darles el título de mártir, pues se requiere todo un proceso que ya hemos venido hablando aquí. Y lo repito yo, o sea, que para que sea reconocido alguien como santo, tuvo que haber recorrido algunas instancias dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, a estos que vamos a ver el día de hoy, bueno, algunos ya tienen por ahí algún proceso que se ha iniciado, otros no, o sea, simplemente son conocidos, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos de ellos. Ahí están algunos de los que vamos a ver el día de hoy. Ustedes pueden ver, aquí tenemos esta lucecita, es la de la foto que está ahí. Ahorita explico de qué se trata, quién es, ¿verdad? El padre Pablo García, el señor cura Sedano, don Pepito, don José Farfán, ¿verdad? Está don Dionisio, del cual ya nos habló el señor cura aquí, que era el papá del señor cura, el que expuso de los primeros temas. Don Cecilio Gómez de Capilla de Guadalupe, y dos niños, tres laicos, bueno, una mujer y 2 sacerdotes. Quise tener de todos para que veamos que hubo gente de todo, hombres, mujeres, niños, adultos, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a hacer comentarios a lo mejor muy pequeños de ellos, no nos vamos a adentrar mucho en su historia, pero para que ustedes por su cuenta se pongan a leer era para el otro lado, a leer la vida de algunos de ellos, ¿verdad? Bueno, yo les decía, Dionisio Vázquez Guzmán es el papá del señor cura que está ahorita en la Colonia del Carmen, ¿verdad? Ya, abuelito, perdón, si dije papá, abuelito del señor cura. Entonces vamos a comentar algunos rasgos nada más, que a lo mejor él no nos comentó todo. Bueno, pues nació, ahí dice en qué año, en 1875, fue bautizado en Atotonilco el Alto, en la parroquia ahí. Don Nicho se casó con doña Cuca, se llama María del Refugio, quienes procrearon 10 hijos. De esos 10 hijos, de uno de sus hijos, don José Vázquez y doña María, son 3 sacerdotes de aquí de la diócesis. 3 sacerdotes de aquí son nietos de don Nicho. Todavía viven los 3. Aquí está, uno dice J. Jesús, el padre Chuy, él estuvo de rector aquí en el santuario. Algunos de ustedes lo deben conocer, lo conocieron, estuvo aquí en el santuario. Entonces, él es uno de esos hermanos. El otro es Enrique, es el señor cura de aquí de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Y el otro es Adalberto. Son, fíjense, una bendición de este mártir, pues 3 nietos que son sacerdotes de aquí, de nuestra diócesis, ¿verdad? Don Nicho, pues era un hombre normal, yo digo, de aquí de la región de Los Altos, un hombre íntegro, dedicado al campo, dedicado a la familia y también, desde luego, a las actividades de la parroquia. Enseñó a sus hijos a trabajar la tierra, la madera, la herrería y la cría de ganado. Fíjense, esto era también muy típico. Hoy en día ya somos muy especializados. El que trabaja la tierra, pues nada más trabaja la tierra. Los carpinteros o los que trabajan la madera, pues nada más a eso se dedican, ¿verdad? Ya se han especializado. A la herrería, pues tenemos a la cría de animales, pues normalmente dice, este señor sabía de todo, ¿verdad?
sabía de todo, como ustedes pueden ver, o sea, ahí manejaban en ese entonces, pues tenían que hacer sus trabajos, además de labrar la tierra, todo lo demás. Y enseñó pues a sus hijos a eso, ¿no? Prestaba su casa en San Francisco de Asís. Él vivía en un rancho, pero tenía su casa aquí en la delegación de San Francisco de Asís, y de que prestaba su casa para que en los corredores se diera escuela. Era íntimo amigo y compadre del entonces párroco del pueblo, don J. Jesús Angulo, quien don Nicho apoyaba en diversas actividades. Este señor cura, este párroco, si no me equivoco, don Jesús Angulo, él después fue obispo de Tabasco, ¿verdad? En aquella zona que era terrible, con Garrido Canaval, lo nombraron obispo, después pasó a Tabasco, este señor cura de aquí de San Francisco, ¿verdad? Era originario de esa tierra, ¿verdad? ¿Qué más? Desde que surgió el levantamiento fue designado por el Comité Regional de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa como miembro de confianza para los asuntos delicados de la causa, entre otros, llevar mensaje a los jefes, surtir de parque y armas, llevar comida y ocultar objetos eclesiásticos o personales. Bueno, de los de más confianza que había aquí en la región, fíjense todas las encomiendas que tenía él en ese aspecto, ¿verdad? ¿Qué más? Tenía en su poder las campanas de la parroquia. Supongo que en esos días por la persecución, pues quitaron campanas para que el gobierno no se fuera a llevar todos los bienes que tenían, quitaron hasta las campanas y él las escondía en su casa, aquí, ¿verdad? Tenía algunos libros ahí de la parroquia, el carro del señor cura, curioso, era raro que hubiera carros en ese entonces y el señor cura ya tenía su carrito, ¿verdad? En su casa también guardaba el carro del señor cura, también tenía escondido al padre Rafael Angulo, primo del párroco también, o sea, era un señor muy comprometido con la iglesia, don Nicho, ¿verdad? El 21 de marzo de 1928, don Nicho se levantó a las 6 de la mañana, ¿verdad? Después de cumplir la delicada misión y que le confiaba, dispuesto a cumplir la dedicada misión que le confiaba el gobernador cristero, licenciado Miguel Gómez Loza, que se encontraba en el rancho El Lindero, a unos 7 kilómetros de donde él vivía. Muy pronto llegó don Nicho a la casa donde se encontraba el licenciado Miguel Gómez Loza, y aunque el lugar parecía seguro y bien vigilado, de pronto el ruido de la caballería irrumpió el silencio, y cuando se dieron cuenta de la presencia de los adversarios ya era demasiado tarde. Miguel Gómez Loza y Dionisio Vázquez emprendieron la huida, cayendo don Nicho muerto por unas balas asesinas en el mismo momento en que intentaba brincar una cerca de piedra. Bueno, esa es la narración del hecho, como lo matan. Ese día, 21 de marzo, se levanta temprano, dicen que levantó a la familia, órale, a hacer los quehaceres, los muchachos, pónganse listos, no sea que el coyote se vaya a llevar las gallinas, yo regreso enseguida. Y él iba pues a ver qué mensajes le tenía para Miguel Gómez Loza, que era el gobernador cristero. Fíjense que en ese entonces los cristeros tenían la estructura, ellos nombraron algunos presidentes municipales donde tenían la posesión del municipio, nombraban su presidente municipal cristero, y aquí el gobernador cristero era Miguel Gómez Loza, era el que coordinaba básicamente. Bueno, entonces repito, el 21 de marzo, ahí él, cuando llega con Miguel Gómez Loza, pues llega el ejército y los ataca. Ya hemos estado por ahí, algunos de nosotros, en el lugar del Lindero, donde mataron a Miguel Gómez Loza. Esta es una foto que tiene el padre Lupe Prado en un libro que escribió, y esta es la cerca. Aquí, al querer brincar la cerca, don Nicho cayó muerto ahí, ¿eh? Ahí lo matan, y el gobierno no permitió
no permitió que lo levantaran. Digo, si lo matan, vamos a venir a matarlos a ustedes. Pero de todas maneras, ya en la tardecita, de ahí permaneció todo el día, en la noche ya, 2 vecinos de ahí, pues lo sepultaron, pero al otro lado de la cerca, ¿verdad? Al otro lado de la cerca lo sepultaron. Ahí nos dice, todo el día pasó tirado el cuerpo de don Nicho, ¿verdad? Y 2 vecinos de ahí da los nombres, lo sepultaron al otro lado. Y nos dice ahí que 15 días después, ¿verdad? Por orden del señor cura Angulo, fue sepultado en el templo parroquial de San Francisco de Asís, 15 días después, ¿verdad? Después que ellos lo sepultaron ahí, él ya se calmó un poquito el ambiente y se lo llevaron, ¿verdad? Lo llevaron para sepultarlo en la parroquia. Creo que nos comentó el señor cura, lo leí por ahí, pero no supieron en qué parte de la parroquia. O sea, ya no supieron, o sea, dónde están los restos de don Nicho, no saben que lo sepultó el señor cura ahí en la parroquia, pero en qué lugar exacto creo que no saben dónde quedó don Nicho, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así es pues como murió don Nicho en ese lugar. Repito, es el lugar donde se celebra normalmente cada año, el 21 de marzo, porque ahí mataron a Miguel Gómez Loza, el gobernador cristero, ¿verdad? ¿Algún comentario sobre esto? A ver, sobre así nada más digo, así que va a ser muy breve así, con un comentario para que tengamos la idea. Entonces, don Nicho no es reconocido como beato, ¿verdad? Como mártir, ¿verdad? Pero digo, para nosotros pues murió junto con Miguel cumpliendo con su labor. Entonces, para nosotros es un mártir, ¿verdad? Aunque no sea reconocido oficialmente por la Iglesia. ¿Por qué razones? No sabemos, ¿verdad? Se inició el proceso, no se inició nada, pero como murió cumpliendo con su labor tan delicada que tenía, repito aquí, lo que dice que era llevar mensajes, ¿verdad? Surtir de parque y armas, llevar comida, ocultar objetos, ya miramos qué objetos era. Una labor importantísima, era la gente, ya les decía yo, de más confianza aquí en la región. Por eso la Liga lo nombra a él, ¿verdad? Como gente de más confianza. ¿En qué se basaron? Pues conociéndolo a él y por la amistad que tenía con el señor cura, ¿verdad? La lealtad que tenía con el señor cura, pues le ganó pues que le dieran ese nombramiento, ¿no? Sí. Tengo entendido que el término mártir pues abarca tres formas. No sé si sea tan cierto. A ver. De hecho, la palabra mártir es una palabra latina que significa testigo, así es. Y hay 3 formas de cómo ser testigo de Cristo. Primeramente, la forma de morir por la causa de Cristo, que esa es la mejor. Pero también hay una forma de ser perseguido por la causa de Cristo. No morir, pues, pero de otra forma, como en forma de crítica o ataques personales, o esa sería la otra forma, pero ser testigo, dar testimonio de Cristo, ¿sí? No es de que, pues que me están atacando por cualquier otra cosa, sino por la causa de Cristo también. Y la otra forma es unir la enfermedad a Cristo. Es una forma de ser testigo de Cristo, de que a pesar de, yo sé que al igual las 3 formas se tienen que vivir desde la gracia de Dios, sí, de forma cualquier ser humano es capaz de morir por la causa de Cristo, ni de sufrir por la causa de Cristo persecución, ni de sufrir una enfermedad por la causa de Cristo, pues ofreciéndola. Sí. De Cristo. De esto último que tú dices, a lo mejor con mucha gente, a veces el común decimos, ese murió, es mártir, vean todo lo que sufrió en su enfermedad, ¿verdad? Allagado y todo así, y siempre feliz, siempre ofreciéndole su sufrimiento a Dios y todo eso. Es a lo que se refiere aquí, que a lo mejor, o sea, es una forma de martirio que no está reconocido pues por la iglesia como un mártir, pero sí dentro de lo popular sí se reconoce, claro, así más o menos. Para entrar al martirologio
sí se ocupa mucha investigación. Sí, claro. Estamos de acuerdo, pero sí, la iglesia reconoce esos tres tipos. Bien. De hecho, esta tercera, Juan Pablo II profundizó mucho en eso. Bien. A lo mejor no era el tema, pero... No, pero está bien. Por ello yo he insistido mucho en que no son reconocidos como tal. Bueno, para terminar, miren, aquí cada uno de estos pudiéramos agarrar diferentes aristas a investigar. Yo aquí nada más un breve comentario. ¿Qué pasó con su familia, verdad? ¿Qué pasó con su familia, su esposa? Vean, ¿cuántos hijos decíamos que tenía ahí? 10 hijos. Oigan, lo matan y sus 10 muchachos, ¿verdad? Sus 10 muchachos, su esposa que lo saca adelante. Y yo creo que el testimonio que nos dan es de que sí les dio una formación cristiana, pues para tener 3 nietos sacerdotes, pues yo creo que sí era gente muy allegada a la iglesia, ¿no? Es un aspecto en el que mandé. Y un sobrino que se acaba de ordenar hace poquito también, un sobrino, sí. Hace un año, en marzo, nos lo presentaron ahí, ¿no? Bien, estos son aspectos que nosotros ojalá y profundicemos un poquito en ello también, ¿verdad? El sufrimiento, cómo vivieron las familias ahí. Bueno, vamos a avanzar un poquito pues más, vamos a continuar con, ahora, ¿a quién tenemos ahí? Tenemos a un niño que se llama José Natividad Herrera y Delgado. Se conoce como el niño de las canicas. No sé si han oído hablar de él. ¿Sí? El niño de las canicas. Esta información nos dice el autor que la obtuvieron de un sacerdote del Santuario de la Virgen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, ¿verdad? Sacerdote, dice, un venerable sacerdote de San Juan de los Lagos, Jalisco, conservaba en un estuche una canica de vidrio como una reliquia, ¿verdad? Eso lo narra Joaquín Cardoso en su libro, Los Mártires Mexicanos, escrito en el 53. Dice que ese sacerdote conservaba una canica, ¿verdad? Una canica en un estuche. ¿Y por qué? ¿Por qué conservaba esa canica, ¿verdad? ¿Sí? En los primeros días del conflicto religioso, en San Juan de los Lagos organizaron una manifestación. La gente se unió y se manifestó en contra del gobierno, una manifestación pacífica, ¿verdad? Se junta el pueblo y traían varios letreros, ¿verdad? Varios letreros de Viva Cristo Rey, Dios nunca muere, etcétera. Hicieron su manifestación, bueno, terminó, cada quien se fue a su casa. Y este niño se quedó con una pancarta de las que traían ahí, una pancarta de Viva Cristo Rey, y se la colocó en su sombrerito, ¿verdad? Como lo decimos ahí, en su sombrerito, un humilde muchachito de 7 años, ¿verdad? Se colocó el letrero, lo pegó en su sombrerito ahí. Y al rato llegó el gobierno, ya que se había acabado la manifestación, que todo, llegó el gobierno ya muy valientes, ahora sí, ya no había nada. Y ese niño estaba jugando con otros, ahí canicas, jugando ahí con las canicas, ¿verdad? El niñito vean, pues de 7 años, ¿verdad? Aquí, como dice, horas después, cuando ya les decía yo, al pueblo entró una partida de militares y uno de ellos le pide al niño que se quite el letrero, ¿verdad? O sea, le pide al niño que se quite el letrero del sombrero, ¿verdad? Que me lo quite, jamás, viva Cristo Rey, contesta el niño, les contesta a los militares, ¿verdad? Si no te lo quitas, te vamos a fusilar, ¿verdad? Eso le dicen los militares. El papá del niño andaba por ahí cerca, ¿verdad? Y vio que estaban pues platicando, diciéndole algo a su hijo, y se acercó rápidamente y le dijo, dice ahí de manera confusa: hijo, quítatelo, porque lo manda la autoridad. O sea, el papá le dice: quítate el sombrero, mijo, porque lo manda la autoridad, ¿no? ¿Qué le contesta el niño? Poniéndose de pie, dice, irguiéndose, el muchachito, lleno de asombro, porque nunca había conocido a su padre una debilidad como aquella, ¿verdad? Pues imagínense, o sea su papá siempre lo veía como valiente. Ahora, ¿cómo que me pide mi papá que me quite eso, verdad?
O sea, como que no le cabía en la mente al chiquillo que el papá le pidiera eso, ¿verdad? Luego, ya se brincaron todas, ¿ya? Hijo, quítatelo, porque lo manda la autoridad. ¿Cómo, papá? ¿Que me lo quite? ¿No te acuerdas que mamá delante de ti me dijo que no me debería dejar quitar de nadie? No me lo quito, le contestó el niño. ¿Eh? Otra vez ahí veamos el niño, o sea, ahí otra vez hablamos de la mujer, ¿verdad? Lo importante, su mamá le dijo que no, ¿verdad? Aunque el papá le pidió quítatelo, le dijo, no, acuérdate, y frente a ti mi mamá me dijo que no me lo tenía que quitar, ¿verdad? Eso le dice el niño, el niño al papá, ¿verdad? El soldado disparó contra el niño de 7 años, dejándolo muerto a la vista de su papá. Fíjese, es un ejemplo también de lo que ocurrió en ese tiempo. El papá pues rápido lo levanta para llevarlo a su casa. Del pecho del niño iba corriendo la sangre y en su manita cerrada conservaba esta canica de la que les hablaba yo, ¿eh? O sea, jugando, él conservaba esa canica. Por eso el padre, dicen que la tenía ahí como reliquia, esa canica que llevaba el niño con la que estaba jugando, ¿eh? Este es otro ejemplo que veamos cómo el gobierno, cómo se ensañaba con la gente así de manera cruel, ¿verdad? Ese niñito, díganme qué había hecho. Simplemente la valentía de conservar con su sombrero de Viva Cristo Rey, el letrero ahí de Viva Cristo Rey, ¿verdad? Entonces ahí está este ejemplo de un niño también valiente, importante. Y regreso un poquito al papel de la mamá. En todos los casos, básicamente, el denominador común en la cristiada, la mujer, aquí ya nos hablaron de las mujeres, lo que hacían, pero las mamás, las hermanas, las novias de los que andaban en la lucha, eran las que los alentaban a participar, que no se rajaran, que tenían que entrarle con ganas a defender la iglesia. Entonces el papel de la mujer en todos esos aspectos fue importantísimo. Aquí en el caso del niño ya lo vemos también, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver otro caso de otro niño. Bueno, repito, aquí sobre este niño de las canicas, ¿alguien sí había oído hablar ya de eso? ¿De San Juan? Yo había escuchado. También algo por ahí. Pero, ¿por qué no está, que yo sepa, no hay ninguna causa, no se está iniciando? ¿Por qué? Sabemos aquí quién fue, cómo estaban, pero ya no sabemos nada. No sabemos ni de dónde era, no sabemos ni quiénes son sus papás, no sabemos nada. No sé si después de la muerte ahí del niño, los papás se fueron de San Juan, no sabemos qué ocurrió. El caso es que no tenemos datos. Sabemos de esta narración que tenemos ahí del niño ese que lo mataron, pero no tenemos más datos. Aquí en San Juan. Ya es obispo, él platicaba mucho de sus homilías de ese niño. Sí, es que en San Juan, sobre todo ahí con los seminaristas, pues ven la vida de ellos. No sé, también desconozco, alguien me dice, si esa canica la conservan todavía por ahí, pero dentro de la historia de la Virgen de San Juan creo que sí aparece hasta ahí una pintura en la que está el niño de las canicas también, sí aparece ahí como parte de. Muy bien. Otro niño, de ahí que vamos a ver 2 niños aquí también para que veamos. Este niño, se desconoce también su nombre, ¿verdad? Yo le puse como título ahí de no digas hijo, no digas, ¿verdad? Que esa es la frase que básicamente lo identificó, ¿verdad? Niño de 12 años, martirizado en Guadalajara, fue torturado y muerto el 29 de enero del 27, dice, apenas iniciaba pues la cristiada básicamente, solo por repartir volantes de propaganda del boicot. Dicen que lo que estaba repartiendo era el periodiquito que hacía Anacleto, el periodiquito Desde mi sótano. Era un niño común como
todos. Andaba con su mochilita y todo el mundo, pues es niño de los que van a la escuela, con su mochilita, y él donde podía repartía su hojita, ¿verdad? Repartía, ¿verdad? Pero la de malas que se la repartió, se la entregó a uno de los enemigos, ¿verdad? Le entregó esa hojita ahí a uno de los enemigos de la iglesia, y ahí lo interrogan al niño dicen, ¿quién te dio esto? El niño es que se quedó como una estatua, ¿verdad? No habló nada. ¿Quién te dio eso? Le insistía mucho el militar, ¿verdad? No dijo nada. Dice, pues ya lo verás. ¿Cómo me lo dices? En la comisaría. Ya en la comisaría seguía el interrogatorio. ¿No me lo dices? Pues ya lo verás. Y levantándose el comisario, y se levantó, cogió su fuete y dio con él unos tremendos latigazos al inocente, quien solo lanzó un gemido de dolor, ¿verdad? Entonces el comisario, el fuete, ¿sí saben lo que es, verdad? Es la cuerda esa con la que le dan a los caballos, ¿no? ¿Sí es esa? Con la que le dan, o sea, entonces le dio sus latigazos al chiquillo allá en la comisaría, nos dice ahí. Y el niño no dijo nada, hasta es el único que fue un gemido de dolor, ¿verdad? Ante la actitud, el comisario redobló 2 o 3 veces sus golpes, y como no vencieron al chico, le arrancaron su pobre camisa y pantaloncitos, y en carne viva redoblaron los golpes hasta amoratarle la espalda, ¿verdad? O sea, le quitaron la ropa para que en carne viva seguirle pegando a este muchachito, ¿verdad? Bien, no sea malo, Señor, no sea malo, no me pegue. Así lloraba el niño, ¿verdad? Pues dime quién te dio esa propaganda y no te pegaré más, ¿verdad? El niño otra vez, ¿verdad? Otra vez se quedó callado, ya no dijo otra vez nada, y el comisario dice, enciérrenlo en la pieza, dice, ya vendrá su madre a buscarlo y veremos entonces si habla o no habla, ¿verdad? Lo encierran ya en un cuarto ahí en la comisaría, y bueno, pues ya la mamá se enteró de ahí que ahí se estaba el niño. Dicen que la mamá dice, bueno, pues andaba haciendo alguna travesura a lo mejor, se lo llevaron, y que la mamá le preparó su lonche al chiquillo, ¿verdad? Y llega con su lonchecito para llevárselo hasta ahí, mientras lo sueltan, pues que coma cuando menos, ¿verdad? Entonces llega la señora, al enterarse la madre, acudió a la comisaría y una vez le comunicaron la causa de su detención. La madre le dijo, yo le di la propaganda, ¿verdad? O sea, la madre se echó la culpa, ¿verdad? O sea, dicen, yo le di la propaganda, eso les dijo al comisario ahí, ¿verdad? Eso no es cierto, señora. Usted no podía tener esos papeles sin que otra persona se los haya dado. Y usted o el chico nos van a decir quién son los que se los dan a repartir, ¿verdad? Eso dice el comisario, ¿verdad? Presentándose al niño, exclamó el comisario, dígale usted a su hijo que nos denuncie quién o quiénes le dieron la propaganda. ¿No nos dices? Pues ahora lo verás, ¿verdad? Le siguen golpeando al niño, ¿verdad? Siguen golpeando al niño frente a la mamá. Y la mamá, en lugar de doblegarse, ¿qué le dice? No digas, hijo, no digas, ¿verdad? O sea, y frente a ella lo están golpeando, y ella misma, por eso el título que les decía acá, no digas, hijo, no digas. Entonces, ella en lugar de decir, pues diles quién, o ella misma decir, porque ella también sabía, pues de quién venía esa propaganda, ¿verdad? No digas, hijo, no digas, ¿verdad? Exclamó la madre entre un torrente de lágrimas, ¿verdad? El comisario furioso por haber sido vencido por una mujer y un niño, soltó el látigo y cogiendo al niño por los brazos, se lo retorció con furia hasta que se los quebró. El niño cayó desmayado, ¿verdad?
O sea, ahí, eso hizo el militar, le quebró los brazos al chiquillo, por no decir cae desmayado. La madre, pues nos dice el autor, como mira, se lanza a abrazar a su niño, ¿verdad? Levantando el cuerpo, que pues apenas lo pudo, ya el muchachito tenía 12 años, ya estaba grandecito, ¿verdad? Salió corriendo, cargando en sus brazos. Cuando al llegar a su casa depositó en la pobre camita el cuerpo llagado de su hijo. Ya estaba muerto el niño, ¿eh? Murió ya en el trayecto, pues con el dolor, con lo que le quebraron los brazos, ¿eh? Ese es otro ejemplo de otro niño valiente, y otra vez lo que ya les decía, el ejemplo de la mamá. O sea, la mamá, o sea, ahí pudiera haber salvado a su hijo tranquilamente. No digas, hijo, o sea, no digas, o sea, el valor de la mujer también, ¿eh? Entonces ese es otro caso muy especial que viene en los libros que nos hablan de los mártires cristeros, ¿no? Bien. Esta no es propiamente, aquí entra, ahorita hablamos enseguida de los sacerdotes. Esta lucecita, como le llaman, María de la Luz Camacho, mártir de Coyoacán, traje la foto esa, ¿verdad? Les voy a decir la historia de esa foto. Esa foto hace como 20 años, poquito más de 20 años, me la regalaron, así como está. Yo la verdad no había leído nada de esta mujer, ¿verdad? De María de la Luz Camacho, mártir de Coyoacán. Y un amigo, yo estando en México, un amigo me invitó a un programa de televisión. Yo acompañándolo ahí, me senté junto con él, lo entrevistaron, ya me presentaron que yo era de acá, de Tepa, ¿verdad? Y el conductor conocía esta región. La tierra de Anacleto, ahí hay muchos cristeros, y empezó a platicarme de eso. Y esta foto la tenía él ahí en su oficina. La tenía, esta foto que está en el cuadro aquí, la tenía en su oficina. Ya cuando nos despedimos dijo, mira, le había pedido a Dios que me iluminara a quién le iba a regalar esa foto. Y ahorita me iluminó el Espíritu Santo y me dice que te la regale a ti. De esa manera me hice de esa foto yo. O sea, es un regalo que me hizo este conductor en la Ciudad de México hace poco más de 20 años. Y a partir de ahí, bueno, pues yo lo menos que podía hacer era leer la vida de esta mujer, ¿verdad? Me la encontré en el libro de Joaquín Cardoso también. Ahí viene una parte de la última joya de la corona, creo que la titula ahí, ¿verdad? Últimas joyas de la corona, de la cristiada, y habla de ella, ya narró todo eso. Pero para esto, aunque ahorita a lo mejor repito un poquito ahí, el mismo conductor de televisión me habló de la historia de esta señorita, María de la Luz Camacho. Y él, entre otras cosas, me dijo, quien la mató, ahí en Coyoacán dicen que fue Roberto Madrazo. Era un grupo de camisas rojas, que ahorita vamos a verlo. Camisas rojas era un grupo de choque que creó Garrido Canaval en Tabasco. Y en la Ciudad de México había un grupo de esas camisas rojas, ¿sí? Comandado por Roberto Madrazo. Roberto Madrazo, el papá del que fue candidato a la presidencia de México, Roberto Madrazo, el papá de él, que murió en un accidente aéreo también, por conflictos que hubo ahí con el mismo gobierno entre ellos, ¿verdad? Pero él me dijo que fue Roberto Madrazo el que básicamente le quitó la vida a esta señorita ahí en Coyoacán, ¿verdad? Entonces, la gran historia, de grandes rasgos, lo que me platicó. Bueno, vamos a hablar un poquito de Lucecita, así le llaman, ¿verdad? Están las letras muy chiquitas, ¿verdad? No alcanzan a verse allá con ustedes. Nació en 1907 en el pueblo de Tacubaya, en la Ciudad de México. Quedó huérfana de madre a los 7 meses. Una de las primeras acciones de Luz en Coyoacán fue ponerse en contacto con los frailes, quienes luego fundaron un dispensario para ayudar a los enfermos. María de la Luz aprendió a inyectar y daba ánimo a los enfermos, demostrando así su caridad y velando por la salud pública, ¿verdad? Bueno, aquí vemos ya la generosidad de ella, ¿verdad? O sea, ya
el ponerse a ayudar a la iglesia, ayudar a los frailes en ese dispensario, ¿verdad?, que ellos tenían, hasta para enseñarse a inyectar para ayudar a las personas ahí. Se afilió a las Hijas de María, a la Asociación de la Inmaculada Concepción, dice ahí que usaban un escapulario azul, y a las Damas Católicas, que ayudaban a vivir una vida encaminada a la santidad. Perteneció a la Tercera Orden de San Francisco, fue de las fundadoras de la JCFM. Esta era la rama femenil de la Acción Católica. Como la ACJM era la de los jóvenes, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la JCFM era Juventud Católica Femenina Mexicana, y había otra que era de las mujeres, las señoras, y otra de los señores, la UCM, ¿verdad?, de los señores. Entonces ella fundó esta agrupación. Como ustedes pueden ver, era gente muy activa también dentro de la iglesia. Y otra cuestión que me llamó la atención, que pertenecía a la Tercera Orden de San Francisco de Seglares. A esta también perteneció, por ejemplo, Anacleto. Como era lo que estaba en ese entonces de moda, pertenecían a esa agrupación, ¿verdad?, como signo de humildad, ¿verdad?, el pertenecer a esta agrupación, ¿no? ¿Qué otra cosa? Cuando tenía 19 años de edad, participó junto con los fieles de Coyoacán en el Congreso Eucarístico en 1924. En tiempos de la cristiada, su familia prestó ayuda a los sacerdotes, pues su papá pertenecía a la Acción Católica y María de la Luz pertenecía al grupo de las educadoras y catequistas de Coyoacán, ¿verdad? O sea, toda la actividad que tenía esta mujer. En Coyoacán había 3 fechas especiales que estaban en el alma de María de la Luz. El 1 de agosto, fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. El 11 de agosto, día de Santa Clara. Y el 4 de octubre, día de San Francisco, ¿verdad? Y el templo ese de Coyoacán, de franciscanos, ya decíamos de los frailes, lo que tenían ahí. También era buena para hablar, ¿verdad? También, o sea, las características que tenía. Dice que en uno de sus discursos dijo: estamos sujetos a infinitos peligros y tropiezos que tienden a estorbar nuestro camino. Es más, si estamos preparados de manera sólida, siempre podremos vencer con el auxilio divino todos nuestros obstáculos, ¿verdad? O sea, por más problemas que tengamos, vamos a salir adelante con el auxilio divino, ¿verdad? O sea, hay que agarrarnos de Dios siempre. Él sabe qué es lo que necesitamos, sabe qué es lo que podemos. ¿Qué más decía? Dice, la buena voluntad, que es para los catequistas, dice, la buena voluntad de los catequistas no basta, pues sin la preparación adecuada son como soldados sin balas. Fíjense el concepto que dice, no basta que seamos catequistas. O sea, si no nos preparamos, es como un soldado. Puede haber un soldado muy preparado, trae una ametralladora de las mejores, pero ¿para qué la quiere? ¿Para qué quiere toda su preparación física si no tiene balas, ¿verdad?, de enfrentamiento? Entonces, ella decía, hacía una comparación, las balas del catequista son su preparación, ¿verdad? Prepárense, si no de nada sirve, ¿verdad? Podrán ser buenas catequistas, pero hay que prepararnos, ¿verdad? ¿Sí? Y eso que en esos tiempos no había ni internet, no había. Tenían el catecismo de San Juan Pablo II. Así es, miren, no había el de Juan Pablo II, pero nos dicen sus biógrafos que tenía un libro de catecismo de 300 páginas en su casa, tenía un centro de catecismo de 80 niños. Tenía un catecismo de 300 páginas, yo no sé cuál sería eso, ¿verdad?, que tenía ahí subrayado y cosas que tenía para los niños y todo en ese libro. No sé si lo fue armando, era el catecismo que utilizaba para sus muchachos, ¿verdad? 80 muchachos ahí en su casa, aparte de lo que ella hacía en la parroquia.
ella se empeñaba en que la Acción Católica tuviera una biblioteca para que se prepararan sus miembros, sobre todo en lo moral. Era lo que decía, no había internet, no había casi ni libros. Por eso ella quería una biblioteca especial para que se prepararan ahí en ese entonces, ¿verdad? Era lo que ella buscaba siempre. Participó en diversas obras de teatro, siempre con el fin de evangelizar, y lo que obtenía de dinero en las funciones lo destinaba a los pobres, ¿verdad? Bueno, antes de hablar la escena ahí de su martirio, ella quería ser religiosa, ¿eh? Ella quería ser religiosa, pero no tenía el dinero que se ocupaba para dar el dote, le llaman. O sea, para poder entrar a la congregación le cobraban no sé cuánto, sí venía por ahí, pero no sé, para poder ingresar tenían que dar una cuota. El papá no tenía el dinero, ella tampoco. Entonces empezó a dejar algunos de los compromisos que tenía ahí en la parroquia para dedicarse a trabajar y juntar sus ahorros para dar el dote e ingresar a esta congregación, ¿verdad? Era lo que ella buscaba siempre. Era el ideal que ella tenía, ¿eh? Muy bien. ¿Qué tenía 17 años cuando falleció? No, 27, ¿no? Sí. Según yo, sí. Ahorita lo confirmamos. El 30 de diciembre de 34, lo que yo les narraba, los Camisas Rojas de Garrido Canaval, liderados por Carlos Madrazo, que es lo que les comentaba, eran 65 muchachos entre 15 y 20 años. Habían llegado a la explanada de Coyoacán, frente al templo de San Juan Bosco. El señor Camacho, o sea, su papá, asistió a misa de 8 de la mañana y comentaron que venían a la parroquia, por lo que los vecinos se organizaron para defender el templo. Al llegar a su casa, comentó con su familia y María de la Luz estaba enferma, pero al escuchar se levantó, ¿verdad? O sea, a las 8 de la mañana llegan los Camisas Rojas a la plaza, habían asistido a misa, entonces se organizan los vecinos para defender que no entren al templo, porque decían, van a quemar el templo, van a quemar la puerta. Se organizan los vecinos, él corre a su casa a avisarles también, oigan, avisen a los vecinos para que vayamos a defender el templo, porque ahí están los Camisas Rojas. Ella estaba enferma, tirada en cama, y como dice, se levanta y se pone su mejor vestidito, ¿verdad? Vestidito. Y bueno, yo creo que para defender a Dios hay que ir bien vestidos, como lo hizo Luis Magaña aquí en Arandas, ¿verdad? Que se puso su trajecito para ir a rescatar a así ella, se puso su mejor vestidito para ir a defender el templo de los Camisas Rojas. Se levanta, se viste de gala, nos dice aquí, para defender la iglesia. Al llegar a la iglesia, los miró y escuchó las injurias. Había rumores de que querían incendiar la iglesia. A las 10:30 de la mañana empiezan a disparar contra las personas que defendían el templo y una bala de pistola 45 le atravesó el corazón a nuestra mártir, muriendo otras 4 personas en el acto, ¿eh? De esa manera. Esto ya fue, como ustedes pueden ver, ya fue después de la cristiada en el 34. La puse como ejemplo de una mujer, ¿no? De las mujeres, porque hay pocas mujeres a veces que tenés. Bueno, este es un ejemplo de una mujer que murió precisamente a consecuencia de la persecución que había. María de la Luz Camacho. Ella, yo creo que sí le están siguiendo ya proceso. Ahorita se reconoce como siervo de Dios. Ella ya es reconocida de esa manera, ¿verdad? Bueno, aquí es lo que yo les narraba de cómo estuvo ahí para disparar. Bueno, tenía 27 años. sí, ya
Pudiéramos seguir hablando, yo saqué un resumen nada más ahí. ¿Qué pasó después con los muchachos, verdad? Con la gente, porque mataron ahí a otros 4. Se van contra ellos, ¿verdad? Contra ellos, pero corren a la comisaría, se esconden ahí, los preparan de qué es lo que tienen que declarar, en fin, todos quedaron libres, nadie fue acusado. Pero sí hubo una escena ahí que mataron a un muchachito de los camisas rojas. Ese muchachito trabajaba en una dependencia y los obligaban a ir, y como no alcanzó a llegar cuando estaban todos sus compañeros, llegó al final ya cuando la gente estaba enardecida, cuando había, y él se arrimó, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí la pedrada, así como, y murió uno de los muchachos también, por esa razón, porque no estuvo a tiempo de huir, ¿verdad? Llegó cuando ya estaban ahí. En fin, hay más detalles de este enfrentamiento. Yo simplemente traté de rescatar cómo murió, ¿verdad? Cómo murió esta mujer. Dicen ahí, el arzobispo de México, que era en ese entonces Pascual Díaz Ibarrete, que gritó: ¡viva la primera mártir de la Acción Católica! Así se le consideró, como la primera mártir de la Acción Católica. Por ahí decían que su primer milagro de Lucecita fue el que a partir de ese momento ya no hubo ni un ataque de las camisas rojas a los templos, ¿verdad? O sea, a partir de ahí cesó, porque después de los arreglos y de todo que vamos a ver posteriormente, siguieron matando, así como esto. Y a partir de ese momento cesó ya el ataque directo a la iglesia, ¿verdad? Con esas acciones en contra de los templos. Alguien decía, ese es el primer milagro de Lucecita, ¿verdad? Sí. Yo había entendido que después de los arreglos habían matado muchos cristeros. Sí. ¿Estás de acuerdo? Más, no sabía que seguían ese tipo de ataques a las iglesias. Sí. No sé si hubo más o fue... No, sí hubo más, y sobre todo allá por el sur, allá por Tabasco, todo aquello, siguieron ellos casi como estaba antes, ¿verdad? Y aquí, pues, en la Ciudad de México, Coyoacán, pues, lo que pasó ahí. Por ahí yo también leí de los camisas rojas, y también era uno de los integrantes de camisas rojas, era Lázaro Cárdenas del Río. Ajá. No, el que fue presidente de la República. Fue más o menos en el 36 que llegaban también saliendo de misa a tirarle a la gente. En este tiempo, es el tiempo de Lázaro Cárdenas ya, aquí cuando estábamos, ¿eh? Entonces intervinieron ahí. Ramón, por ahí en el canal de tu servidor, de todos ustedes, hay una historia de un niño mártir de la Eucaristía en la época de la cristiada, Juanito Betanzos, que por llevarle la comunión a su papá, que estaba preso por andar repartiendo volantes, lo engañan y le dicen al niño: si quieres ver a tu papá, te tienes que vacunar. Y pues, le inyectaron el famoso veneno curare. Llega el niño con su papá a la celda, le entrega, ya que están seguros, le entrega la comunión, la traía en un reloj de esos redondotes, que el padre Agustín Pro le había dado la comunión ahí para que se la llevara a su papá. El niño, empiezan a rezar los dos y el niño se empieza a sentir mal y le pregunta al papá, hijo, ¿qué te pasó? Es que me inyectaron para poder venir contigo a traerte la comunión. A los pocos minutos viene el pelotón de fusilamiento, le dicen al señor Betanzos: ¿sabe qué? Venimos por usted. Dijo: ya estoy preparado, mi hijo me trajo la comunión, él ya está en el cielo y yo pronto lo voy a alcanzar. Pero ahí está la historia con un poquito más de detalles, nada más que de momento pues no los traigo todos frescos, pero ahí en el canal de su servidor pues se lo pueden encontrar, ¿verdad? Muchas gracias. Profe Rosendo Franco, ahí está. Muchas gracias, profe. Y también está ese de la mártir de Coyoacán, también, sí, muy bien explicado. Está bien. Sí. Gracias también a ti, Ramón, y a ti, Uriel. Está bien, gracias. Bien, pues vean, o sea, este es otro ejemplo, y así son varios niños. Yo aquí anoté a 2, ¿verdad? Nada más.
para que, como muestra un botón, como dicen por ahí, pero podemos, al que se conoce mucho, pues a San José Sánchez del Río, ¿verdad? Es otra cosa, ya ese proceso allá ya está reconocido. Pero en Colima mataron a niños también ahí, espaldas de la parroquia, 2 niños también básicamente, y así podemos encontrar mucho de eso, que es parte, repito, de, como les he dicho y como lo seguiré diciendo, de la deuda que tiene nuestra generación, estas generaciones, de conocer y dar a conocer todo esto en nuestro país, ¿no? O sea, que es parte de lo que no se sabe, ¿verdad? Entonces, como para cerrar aquí lo de María de la Luz, recuerdo haber leído que su sepelio fue tan numeroso, tan multitudinario, en protesta por la muerte de María de la Luz, que supuestamente a Tomás Garrido Canaval fue destituido del gabinete de Lázaro Cárdenas y lo exiliaron enmascaradamente a Costa Rica. Ajá. Pero hasta eso llegó el martirio. Hay muchos detalles, que detrás de todo esto podemos leer. Yo, como les decía, después de que me regalaron el cuadro que me puse a ver lo de su vida, pues no había mucho escrito. Lo que leí, les dije en el libro de los mártires mexicanos de Joaquín Cardoso. Y últimamente salió este librito, salió y lo encargué. Lo encargué, María de la Luz Camacho, sierva de Dios, mártir de Coyoacán. Creo que lo encuentran ya en internet, no sé, en Amazon, no sé dónde, creo que ya está por ahí. Yo les digo que como vaciedad que yo lo compré para leerlo y aprendí, pues, desde luego, muchos detalles de María de la Luz Camacho, pero aprendí más de Frida Kahlo casi, ¿verdad? Ay, ¿por qué de Frida Kahlo? Es que el que escribe este libro mezcla la historia de las dos, ¿verdad? En este librito, porque Frida Kahlo ahí vivía, en el mismo lugar de ella, y son muy contrarias, ¿sí? Frida Kahlo se va con los comunistas, ¿verdad? Se va al Partido Comunista, se va entonces allá, entonces hace como una relación entre Frida Kahlo y esto, o sea, por ello yo no conocía a Frida Kahlo, al leer este libro pues también la conocí, ¿verdad? Porque ahí hace como esa relación, que eran vecinas nada más, agarraron caminos muy diferentes, una y otra, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos continuando. Tengo otros 2 comentarios así. Bueno, este es de un laico también, otro laico, también muy breve, don José García Farfán, ¿verdad? Este es de Tlaxco, en Tlaxcala, nació en 1860 y residió en Puebla, católico sincero, cumplidor, estimado por la gente en su barrio, quien le conocía familiarmente como Don Pepito, ¿verdad? Tenía en su tienda un gran letrero que decía: ¡Viva Cristo Rey! Solo Dios no muere, ni morirá jamás. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. El 20 de julio del 26, al pasar el general Amaya, jefe de las armas de Puebla, frente al escaparate que proclamaba la realeza de Cristo, se detiene indignado ante aquella inscripción, entra inmediatamente en la tienda y manda con imperio a Farfán que retire aquellas hojas, ¿verdad? No responde a secas el anciano, levantando tranquilamente la cabeza. El general, enfurecido al ver la entereza del cristiano, le insulta soezmente e intenta golpearlo, mas Farfán sabe defender con valor y energía sus derechos de hombre y de creyente. Entonces uno de los oficiales, para hacer méritos ante su jefe, dispara sobre el indefenso comerciante, pero sin lograr matarlo. Llevado a la prisión y martirizado, al día siguiente es fusilado, ¿no? ¿Sí? Fíjense, ¿en qué fecha estamos hablando? 20 de julio de 1926. Tenía 66
16 años. Pero vean, ¿cuándo inició la cristiada? Estamos hablando del 26. Apenas se había suspendido, es más, todavía no se suspendió el culto, fue el... Sí. Estaban 11 días. Sí, apenas iba a suspender el culto, ¿verdad? Y lo mataron a antes de que hubiera cualquier cosa. O sea, ni modo que dijéramos que andaba ya en la cristiada, que había, simplemente porque tenía esos letreros en su negocio, ¿verdad? Esos letreros ahí pasa. Vean la persecución del gobierno contra el señor, ¿verdad? Este es un laico de Puebla también, para que vean que también en Puebla pues había esta gente, ¿sí? Fue asesinado ahí en Puebla, por no quitar los letreros, ya lo dijimos, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Así de sencillo, nada más, ¿verdad? No me meto más a su historia. Bueno, no era un señor cualquiera tampoco, él era comerciante, tenía su tiendita, pero pertenecía también a la Acción Católica, pues era gente comprometida con la iglesia, pero en ese momento todavía no había nada, ¿verdad? Nada de levantamiento y ya estaban ahí, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, ¿algún comentario de don Pepito? ¿No? Bueno, avanzamos pues, ¿verdad? Otro seglar aquí, también muy breve porque no hay mucha historia, don Cecilio Gómez Castellanos, de Capilla de Guadalupe, nació en 1874 en la Presa de Gómez, es de aquel ladito de la capilla, Presa de Gómez, y vivía en La Tinaja, en el rancho de La Tinaja, hombre de campo, dedicado a la familia y la comunidad, sobresalió por su rectitud, servicio y fe cristiana. Colaboró de manera pacífica, organizando catequesis, culto clandestino, brindando refugio sin tomar nunca las armas. Dice que ahí con él se escondían sacerdotes. Alguien me platicó a mí que ahí estuvo también Anacleto con él, o sea, ahí en ese rancho, aparte de la preparación que tenía de la gente que invitaban a la la organización de Anacleto, ahí estaba en ese rancho con don Cecilio. El 15 de agosto de 1928 fue ejecutado por militares a causa de su compromiso religioso, convirtiéndose en mártir, ¿verdad? Sus restos fueron trasladados a Capilla de Guadalupe. A él lo sepultaron ahí mismo en su casa, en el rancho, y después los restos los trasladaron a Capilla de Guadalupe, también a la parroquia, ¿verdad? A la parroquia ahí de Guadalupe. Entonces, sencillo, si ustedes quieren aquí, también nada más un bosquejo así general de lo que fue don Cecilio, pero es alguien aquí de la región también, sí, perdón. Yo creo que va a ser pariente del obispo Raúl Gómez, porque Raúl. él es de ahí de La Tinaja. ¿Es de ahí? Deben ser de los familiares de él, sí. Sí, entonces, ahí yo estuve ahí en el rancho, en este rancho ahí donde nació, donde lo mataron, ¿verdad? Era un rancho muy próspero ahí, La Tinaja. Le llaman La Tinaja porque precisamente está así como, pasa un río por ahí, por medio del rancho, ¿verdad? Y ahí era muy próspero, ahí tenían unas huertas muy grandes de durazno, hortalizas y todo tenían, de ahí sacaban para vender, para llevar hasta Guadalajara, León y todo ahí. La gente vivía muy bien. Yo a mí quedé medio sorprendido, también hace como 20 años fui, ¿sabes? Si todavía hay casas porque las estaban tumbando casi todas. Había como unas 50 familias ahí en ese entonces, era un rancho ya grande. Y me llamó la atención a mí que la mayoría de las casas, por ahí pasaba el camino, lo que se conoce como Camino Real, y la mayoría de las casas tenían ¿cómo les llaman? Una especie de torreón, o ¿cómo les llamaban así? O sea, tenían así una torre en la esquina de la casa y donde tenían las claraboyas para disparar. O sea, por el lado de adentro casi la mayoría de las casas tenía eso. Tenía eso ahí en ese lugar, vivía la gente muy acomodada en ese lugar, en ese rancho de La Tinaja. Ahí es donde vivía él, era muy, muy típico. Ojalá y podamos ir algún día. Ahí en ese lugar, no sé si les comenté también, para esconderse en la cristiada, tenían unas cercas dobles, no las anotamos, no las pusimos aquí. No venían. Tenían unas cercas dobles de piedra,
para esconderse ahí, unas cercononas, ¿verdad? Pero huecas por en medio para esconderse ahí, que no los vieran, ¿verdad? Ahí también, alguien me narraba que ahí ese lugar fue bombardeado, como eran las comunidades más grandes, cuando los aviones, ahí fue de los lugares que bombardearon aquí en la región, y alguna de esas bombas pues no les estalló, por ahí la gente iba a ver de qué se trataba, ¿verdad? Una de las bombas, porque esas bombas, para que estallara, ya habíamos dicho aquí una vez, tenían que salir de punta para que hiciera contacto ahí, y la explosión, y donde se la hallaba poquito ya no explotaba, ¿verdad? Entonces, por ahí quedó más de alguna de esas, creo que después el mismo gobierno las recogió, ¿verdad? Bueno, esos son ejemplos de mártires, repito, que no son reconocidos, pero también traigo a dos sacerdotes que lo vamos a ver muy rápido, dos sacerdotes que fueron martirizados y que no hay causa, que no son declarados ni beatos ni santos. ¿Por qué? No nos metemos a detalles, ¿verdad? Pero también el señor cura Sedano, ¿verdad? Sí, Gumercindo Sedano Palencia. Este murió en Ciudad Guzmán. El 6 de septiembre de 1927 se presenta en la casa donde se ocultaba el padre Sedano una anciana que falsamente se hace pasar por una piadosa, por diosera, perdón. Después de recibir la limosna que pedía, de cerciorarse, se cerciora de que el que estaba ahí dentro de la casa era el padre Sedano. El padre Sedano estaba con otros muchachos de la Acción Católica. Ahí se vieron porque el padre Sedano iba a irse de capellán de los cristeros allá por el volcán de Colima. Sí, iba a irse allá con el general Dionisio Eduardo Ochoa. Uno de los muchachos que estaban ahí del ACJM había venido a apoyar del Distrito Federal. Ahí estaban organizándose para salir allá para el volcán de Colima, donde estaban los cristeros, y esta mujer, al ver que era el señor cura, de inmediato fue a denunciarlo, ¿eh? Así es que llegaron pues a detenerlos. No me detengo. Ese mismo día, al anochecer, el capitán Urbina, en persona acompañado de varios soldados, captura al padre Sedano. Al ver la proximidad de su muerte, comienza a exclamar lleno de gozo. Bueno, lo agarran, no me meto a detalles también así, lo llevan a fusilar de inmediato, a ahorcar rápido, y él en el camino lo llevaban en una troquita de donde lo agarraron a la estación del ferrocarril. Los que conocen Ciudad Guzmán, pues ¿qué serán? 1 kilómetro, a lo mejor del centro de Ciudad Guzmán a donde está la estación del ferrocarril. Entonces, en ese trayecto él iba, venid a ver cómo mueren los cristianos, ¿eh? Iba gritando en la troca, vengan, o sea, para que la gente se diera cuenta, ¿verdad? Este fue el grito de triunfo que el mártir repetía durante todo el camino hasta llegar al lugar del sacrificio. Dicen que recorría, además de decir eso, también iba cantando, ¿verdad? Iba cantando, ¿cuál era? Por aquí anoté, venir. La canción esa que dice, corazón santo tú reinarás, México tuyo siempre serás, ¿verdad? O sea, es una muy popular, ¿verdad? Por aquí. Y cantaba esa canción, y vengan a ver cómo mueren los cristianos. Bueno, ejecutan primero a los compañeros del padre Sedano, suspendiendo después de los árboles sus cadáveres. Bueno, a este señor cura lo ahorcaron 3 veces, ¿eh? Sí. O sea, una vez le ponen la soga a la horca, se quebra la rama. Lo vuelven a ahorcar, se quebra la rama, ¿verdad? Y ya la tercera, pues de una horqueta ya más gruesa, lo agarran, como queda, ahí vean, recargado básicamente al árbol, ¿sí? Pero antes de ahorcarlo, 3 veces. Antes de ahorcarlo le piden que se quite los guaraches y le desollan las plantas de los pies, ¿verdad? Lo traen ahí caminando, desolladas las plantas de los pies. Y una vez que estaba así como lo ven recargado en el árbol, lo agarran de blanco, ¿verdad? O
sea, los militares a dispararle. Hay las fotos, ahí está de costado, si la vemos de frente, pues deshecho el estómago de que lo balacearon todavía después de estar ahorcado. Sanguinario, ¿eh? O sea, la forma como actuaron. Repito, sacerdote también, y no está ni beatificado, ni es siervo de Dios que yo conozca. ¿Será porque aceptó ser capellán de los cristeros, andaba alentándolos? No sé, ¿verdad? Digo, es comentario mío, pero es sacerdote, ¿verdad? Y ya el convencido podemos ver un poquito más. Ya se nos acabó la hora, ya casi. Bueno, esas últimas palabras, alguien ayúdenme a leer, ya casi no puedo ver, si alcanzan a ver. Puesto que dentro de breves momentos estaré gozando de aquel en quien siempre he esperado y a quien siempre he servido con todas mis fuerzas en el santo ministerio sacerdotal. Lo que me arredra y atormenta es el temor de que no vaya yo a ser un verdadero mártir, es decir, un verdadero soldado que sepa desprenderse de esta vida mortal y perecedera. Mi delito no es otro, lo confieso, sino ser del número de los sacerdotes, ser del número de los que en esta vida son los encargados de llevar las almas a Cristo nuestro Redentor. Mas tengo la satisfacción de haber cumplido con mi deber hasta los últimos momentos en que Dios nuestro Señor me va a llamar a su tribunal sagrado, en donde tengo que dar cuenta de todos y de cada uno de los fieles que me han sido confiados en mi parroquia. Espero en la infinita misericordia de Dios, que sabe perdonar y olvidar las ofensas de sus hijos y que sabe absolver a los que se entregan en sus manos, ¿no? No os pido otra cosa, sino que siempre confeséis a Cristo en todo lugar y en todo momento. Todo lo podemos en aquel que nos conforta, como dice el Espíritu Santo. Ánimo, hermanos. Y si sabéis luchar hasta el final, nos veremos en el cielo. Ya terminé, capitán. O sea, esto le decía básicamente a sus compañeros. Estas escenas que aparecen en la mayoría de libros cristeros, ustedes van a ver a los cristeros colgados de los postes del telégrafo de la luz, ahí en Ciudad Guzmán, o sea, en la estación del ferrocarril, básicamente es donde vemos esta escena, ¿verdad? Bien, por último, nada más un pequeño comentario también. Otro sacerdote, aquí muy cerca de nosotros, en Encarnación de Díaz, ¿verdad? Aquí cerquitas también, el padre Pablito, le llaman el presbítero Pablo Fernández. Nació en San Diego de Alejandría, está ordenado sacerdote, ejercía su ministerio, los últimos días estuvo en Santa María Transpontina. Pasando San Juan de los Lagos rumbo a Encarnación de Díaz, hay un pueblito que se llama Santa María Transpontina, ahí está la estación del ferrocarril. Entonces ahí estaba él en ese entonces, pero él atendía ahí, y luego hay otro pueblito enseguidita que se llama Santa María del Medio, y el otro más abajo, Santa María de Abajo, ¿verdad? Hay 3 pobladitos que son Santa María Transpontina, la del medio y la de abajo. Y luego, poquito más abajo, hay otra estación del ferrocarril que se llama Castro. La estación de Castro, una hacienda que era ahí muy, muy grande, que es donde lo mataron. Bueno, en la persecución el padre Pablo está en Santa María. Su ministerio se encuentra en la región de Encarnación de Díaz. El 12 de diciembre del 27 fue capturado en un rancho cerca a San Juan de los Lagos. Al ser conocido, una mujer gritó: agarraron al padre, lo maltrataron mucho, lo hicieron vivir un terrible calvario de 11 días y por fin le dieron el tiro de gracia el 23 de diciembre del 27 en la estación Castro, donde el pueblo fiel erige un templo en su memoria. Fíjense, ¿cuántos días lo estuvieron martirizando? 11 días. Hasta el 23 de diciembre del 27 lo mataron.
Y me ha tocado estar 2, 3 veces ahí en el lugar donde lo mataron. Lo echaron ahí en un nopal, ¿verdad? En un nopal lo tiraron. Ya construyeron un templecito en ese lugar. Aquí, bueno, aquí está el cadáver de su cuerpo, ¿sí? Este letrero que está ahí en el lugar. Esta es la ermita, ahí en la parte donde lo mataron, en ese lugar ahí quedó. Les cuento una anécdota. Bueno, ahí estoy, ya salí en la foto, ¿verdad? Ahí es adentro del templo. En el templo tiene unos vitrales con todos los mártires, es un templo chiquito. Este señor con el que estoy ahí, es el que promovió la construcción de ese templo, ¿verdad? Y él narra que en un pueblito ahí en Santa María, creo que en la Santa María del Medio, pasan los militares y le dicen a la mujer que vendía comida, donde llegaron ellos a comer, tenía una fondita, y llegan ahí a esa fondita y les dicen: acabamos de matar a un sacerdote, ahí está tirado un nopal ahí cerca de Castro. Y yo creo que es santo, que les dijo el militar. Yo creo que es santo porque lo matamos y huele a puras rosas ahí donde lo matamos. Eso les dijo el militar, le dijo a la señora, ese testimonio lo platica este señor, que a él se lo platicó la señora esa que tenía esa fondita. Vayan ahí, porque huele a rosas ahí donde lo matamos. Bueno, también lo martirizaron bastante. Pues con esto terminamos, ¿verdad? Bueno, hay otra más. ¿Qué dice ahí? Bueno, ahí está la vista panorámica del templecito, ¿verdad? Normalmente después de misa, el 23 de diciembre, siempre hay una misa, ahí a mediodía, y hacen un tipo kermés, una convivencia ahí para el día que gusten ir. Se apuntan para diciembre, es el 23. No, los restos están en Encarnación de Díaz. Están en el Panteón de Encarnación de Díaz. No, ahí los tienen en el panteón, ahí. No ha habido, hasta que no abran algún proceso y todo, la iglesia autoriza como para tenerlos en un lugar especial, ¿verdad? También ahí, ¿qué hay o qué? ¿Por qué no se ha iniciado ese proceso? No sé, ¿verdad? Casi de todos los que hay aquí de la región, los procesos los llevó la Arquidiócesis de Guadalajara, y ahí ya es de la Arquidiócesis de Aguascalientes. No sé si sea por esa razón que no entró, ¿verdad? Porque hay otros mártires de otros lados que también ahí están todavía, no inician el proceso. Aquí quien inició el proceso básicamente de todos nuestros santos, nuestros beatos, fue el cardenal Sandoval, porque él era muy amigo de Juan Pablo II. Juan Pablo II, pues ahí dice: oigan, este gran tesoro que tiene México, ¿por qué lo tenían tan escondido, verdad? O sea, México tiene 2 tesoros, creo que nos lo decía Uriel, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe y sus mártires. ¿Y por qué los tienen escondidos? Si en muchos países ya tenemos muchos santos, muchos beatos, y México no tenemos nada. Y dieron muchos santos, ¿verdad? Entonces el cardenal, él se movió bastante para integrar todo lo de los procesos, y allá Juan Pablo II fue, básicamente San Juan Pablo II fue el que sacó todo este tesoro de México. De hecho, él quiso venir. El venir a Guadalajara, al venir a San Juan, no fue nada más porque sí, porque sea de la diócesis mariana más grande, es porque él quería venir a la tierra de los mártires. Él sabía que aquí la tierra de esta región era tierra de mártires, ¿verdad? Y de hecho estaba el letrero cuando vino, San Juan, tierra de mártires, creo que así decía, bienvenido, algo así. Y él su saludo fue: tierra de mártires, el Papa te saluda, ¿verdad? Algo así fue cuando vino Juan Pablo II aquí. Bueno, pues muchas gracias, muy amables. Ahora que vuelva a venir, pues es ¿San Juan Pablo? Está bien, gracias. Perdón, ya me llevé yo todo el tiempo y habíamos dicho que iban a comentarnos ustedes algo por ahí. A ver, tú nos ibas a comentar de qué 2 de tus tíos, ¿qué sabes? A ver. 2 hermanos de mi abuelita. 2 hermanos de tu abuelita. Vente si gustas para acá para que te vean. No, ¿no? Para efectos de que los que no, nos oyen escuchen, nada más. 2 hermanos de mi abuelita que estaban en su casa desayunando ahí en el rancho, llegaron y yo creo que nada más porque eran católicos se los llevaron. Y mis tías mandaron: a ver, ve, asómate a ver dónde está tu papá. Llegó los del ejército y se los llevaron. Y ya dijo: pues ahí está colgado. Los colgaron de la nada y ni supieron ni por qué. Tenían un rondil de chiquillos cada uno. Y igual se quedaron solas las tías.
no sé, de los demás no sé. ¿De qué lugar fue? Vivían aquí cerca en Tejalos y el Valle. En Tejalos y el Valle. Hay que escribir eso, hay que documentarlo, quiénes eran, de dónde vivían, todo eso. Sí, están las actas de nacimiento y todo, pero luego se las traigo. Sí, para documentar ese tipo de detalles. Dice, esos dos, ¿por qué los mataron? Por ser católicos, nada más, estaban en el rancho, ¿por qué? Sí. No sabemos. Y es que yo tengo muchas dudas porque mi abuelito era de San Miguel y él platicaba que su mamá se la llevó el ejército, pero fue en 1800 y tantos, o sea, y esa ya es otra historia. Entonces, no eran de los cristeros. Sí, su mamá se la llevaron. Se la llevaron y él la buscó, él se vino caminando de San Miguel a Guadalajara y él te dice que tenía como 9 años. Y no se encontró a su mamá y de ahí se fue a México. Y se la encontró, pero ella ya tenía otra familia y otros hijos. Y mi abuelito se fue a Estados Unidos y siempre vivió solo. Él decía que en Guadalajara era un niño de la calle, él vivió su vida solito en Guadalajara. Y son muchas historias, pero eso ya son mucho más antes que de la cristera. Sí, muy bien. Sí. Gracias. Gracias, Oli. No sé si alguien más quería comentarnos algo. Aquí me había comentado algo, ¿de quién era? Jesús Márquez, hermano de Jesús Márquez, también lo mataron por ser hermano de Jesús Márquez. Por ser hermano de Jesús Márquez. Leonardo Márquez, lo mataron, era el esposo de mi abuelita. Y mataron también otro niño de 13 años junto con Leonardo Márquez. Sí. Son casos ahí que ¿dónde están documentados o qué? Hay que documentarlos, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, para tener datos fidedignos, cuando menos, ¿verdad? De saber. Bueno. No sé, ¿así hay actas de defunción o no sabes? Sí, hemos estado documentando en la familia, si podemos conseguir todo eso. Consíganlo para escribirlo, yo creo que sí vale la pena. Sí, si quieres comentarla. Aquí Víctor trae una piedra allí muy curiosa con un letrero donde dice que aquí a 50 metros hay una persona baleada con 5 balazos, pero lo que no sabemos, se la encontraron, a ver si quieres platícanos los detalles, pero no sabemos si es de la época de la cristiada, eso sí no sabemos. Sí. Si quieres. En el Cerro del Coro, para los que no conocen, el Cerro del Coro está el rumbo de Mezcala. Y pues un conocido mío andaba juntando piedras lisas precisamente para hacer una banqueta. Y su niño le dice, oye papá, esta piedra tiene letras. ¿Cómo que tiene letras? Dijo, sí, mira, vela. Ah, pues vela. Y la inscripción que se lee muy claro es eso. Dice, a 50 metros y luego una flechita, hay un muerto de 5 balazos. Desafortunadamente no tiene fecha, no tiene nada, pero pues creemos que era por aquellos tiempos de la gesta cristera, porque mi abuelo comentó, mi abuelo vivía en el rancho La Manga, y una vez una cordada de generales lo agarró para que lo llevaran al Cerro del Coro, porque del Cerro del Coro ya podían bajar ya sea a Mezcala o a Pegueros o a Mazatitlán, era un punto muy estratégico. Entonces, pues hay algo de historia ahí que tenemos que buscar y documentar, como dice. La piedra para que la conozcan. No, que vengan. Sí, bueno, dice que al final pueden venir a ver la piedra, pero ahí nada más para que digo, no se ve las letras porque tienes que hacerle como con una linterna, está muy tenues. No, sí la traen aquí. Entonces al final, si gustan, la pueden venir a ver. Aquí nada más para que la vean. Esta es la piedra. No, me la prestaron. Sí. Me la prestaron, no es mía. No es mía. Sí le batalló el pipila, ¿verdad? El pipila. Perdón. ¿No contaron los 50 metros? No, solamente la guardaron. Muy bien, pues. Acá el martes de esto, ¿no? ¿Dónde? El martes, el 20. No, es el 26. Muy bien. ¿Perdón? El nido de águilas está una capillita donde confesaba el arzobispo Orozco Jiménez. Inclusive de ahí se ve la barranca donde él se escondía. Bueno, a mí me comentaron. La barranca de los Laureles. Sí, ahí se ve.
Sí. Aquí Víctor, antes de comenzar, nos decía, a ver cuándo vamos, que si yo conocía el lugar. Dijo, nunca he ido personalmente, pero valía la pena algún día ir, echarnos una vuelta. Más bien de cerca. Creo que don Paco Gallegos, en paz descanse, hizo un reportaje de este lugar. Está muy, se siente místico el lugar. Sí. Que, inclusive dicen que hasta ordenó sacerdotes allí. Sí. Bien, pues. En Cerro Gordo hubo mucho movimiento y debe de haber hay mucha gente que murió también en el cerro. Sí, aquí en la mayoría de los cerros hubo combates. Porque mi abuelo me comentó que tuvieron un pariente que era el papá de mi abuelo, que era mi bisabuelo. Uno de sus hijos en el Cerro Gordo tenían una fábrica de ¿cómo se llama? De carbón, y que ahí llegaban muchos los soldados, y una vez llegaron y empezaron ahí a preguntarles, y ese muchacho le dio miedo, corrió, le dispararon, pero no se lo encontraban, y dice mi abuelo que su papá lo buscó por 3 días, y a los 3 días llegó a una casita ahí en la falda del cerro, por ahí arriba, que le dijo, no, he visto por aquí un muchacho, fíjese que dijo, no, pero aquí van 3 días que baja una luz al fondo de la barranca, y no sé qué pudiera ver, dijo la viejita. Entonces mi bisabuelo bajó al fondo de la barranca y ahí estaba su hijo. Y él, cuando subió de llevárselo a su hijo, murió, se le derramó la bilis de la impresión y murió. Y yo creo que como él debe de haber habido muchos ahí. Sí, bueno, esta es solamente una muestra dicen, para muestras basta un botón, o como dicen por ahí, de tanto que hubo aquí en la región, de cómo se ensañó el gobierno en contra de los católicos, fue una persecución así directa, un odio hacia la iglesia. Y este taller, bueno, parte del objetivo, yo lo he insistido mucho, es que entre nosotros nazca ese espíritu, que busquemos, ¿verdad?, que veamos quién nos puede contar o quién sabe, ojalá y podamos documentar en este contexto de estos 100 años, o sea, tener más documentos para que conozcamos nuestra historia, ¿no? Pues vamos terminando, si gustan. Por aquí Víctor nos hizo el favor de repartir la oración por los 100 años de la gesta cristera. Entonces, si quieren, todos tienen su hojita, ¿verdad? Sí alcanzaron todos, ¿verdad? Sí. Te falta una acá, ¿dónde falta? Aquí falta otra también. Ya faltan otras 2. ¿Quieres dirigirla? Sí. Bueno, vamos a hacer la oración. Señor Dios de la vida y de la historia, hoy elevamos nuestra voz para recordar a quienes hace 100 años defendieron su fe con valentía y amor. Te damos gracias por su testimonio, por su fidelidad en medio de la prueba y por la cruz que dejaron como herencia para nuestro pueblo. Concédenos, Señor, que su ejemplo no sea motivo de división, sino semilla de unidad, reconciliación y paz. Que aprendamos a vivir nuestra fe con libertad y respeto, a contribuir a una sociedad donde reine la justicia y donde tu nombre sea proclamado como obra de amor. Virgen Santísima de Guadalupe, Madre y Reina de México, acógenos bajo tu manto y guíanos siempre hacia tu Hijo Jesucristo, para que como ellos podamos decir con el corazón, ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen muy buenas noches y nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite.